Hoy tenemos el gusto de entrevistar a alguien muy singular, símbolo de grandeza. Su misión en la vida es la de trabajar con la finalidad de intentar mejorar la sociedad y el mundo. Por su determinación, energía e intuición, le gusta liderar e inspirar a otras personas. Te gusta estar al nivel que se merece tu equipo. En ocasiones puedes llegar a ser muy exigente contigo mismo, llegándote a frustrar por no conseguir tu objetivo. Gran capacidad de comunicación, carismático y encantador, gran comerciante y promotor. Sotero Manuel Martín Barrero, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecido de estar contigo, Juan Carlos, y con tu hermano para grabar esta entrevista. Me apetecía, yo lo he dicho algunas veces, estoy encantado. Estamos aquí en el Salón de Plenos, en la Casa del Pueblo, con vosotros dos, y a tu merced en las preguntas. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Enhorabuena por haber ganado las elecciones municipales el 26 de mayo y por la toma de investidura del pasado sábado también. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque nos hemos presentado bajo una marca, que es el Partido Socialista, y en casa ya hemos sacado 6 puntos más que la marca. En las elecciones generales lo normal es que más o menos sea lo mismo, y hemos sacado 6 puntos más en porcentaje que la marca, y que eso se debe a las personas, a la candidatura, a las personas que vamos en la candidatura y a un trabajo realizado durante 4 años que no han sido fáciles. ¿Qué se siente al recibir la confianza del pueblo y ganar de nuevo las elecciones? Pues como te repito, una satisfacción tremenda porque los últimos 4 años han sido muy duros, con muchas amenazas para el pueblo, para la comarca, que las seguimos teniendo, y trabajar por su pueblo es un orgullo. Lo hemos hecho con muchísima responsabilidad y sin ningún miedo, y creo que ha dado los frutos en unas elecciones que, vuelvo a repetir, estamos 6 puntos por encima de la marca del PSOE, y que en definitiva supone pues que se ha hecho un buen trabajo y que las personas que estamos al frente pues hemos sido valoradas por ello. ¿Y cómo ha sido el balance de estos 4 años que has sido alcalde, estos 4 años pasados? Desde el punto de vista personal, muy difíciles. Muy difíciles por circunstancias obvias, familiares. Pero han sido muy apasionantes y difíciles. Apasionantes porque nosotros queremos cambiar el estado de las cosas. Hay cosas que parece que son perennes en este pueblo y que nos creemos capacitados y cualificados para poderlas cambiar. Hemos identificado al pueblo, queremos su historia, y hemos hecho cosas que parecía que no se podían quitar y que estamos haciendo un trabajo con el patrimonio, estamos con el PGU, el PEIS, que estaban suspendidas todas las licencias en el pueblo, que ya se está animando a que la gente pueda construir más de lo que le permitían. En definitiva, ha sido una pelea con el marco jurídico que tenemos, del plan del parque natural, del conjunto histórico, y un poco de situar al pueblo de forma competitiva para que los ciudadanos tengan los mejores y mayores servicios públicos que podamos. Muy bien. Y comentando también, el ayuntamiento es parte del motor del pueblo. No debe ser tarea fácil de dirigirlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Yo sé que es una pregunta compleja, pero así a rasgo sencillo funciona. Sí, es el motor del pueblo. Nosotros hemos hecho 1.500 contratos de trabajo. Somos el primer empleador porque uno de nuestros problemas es el paro. No sé si eso ha servido o no ha servido, pero hoy en día tenemos 3 puntos menos. O sea, empezamos con un 23% de paro en Casalla y en abril había un 20%. Casalla tiene un problema de pulmón económico, pulmón empresarial, le falta pulmón empresarial, y el ayuntamiento tiene que estar muy pendiente de eso. Hemos hecho todos los servicios públicos con mayor productividad, que nos han permitido ahorros y hacer planes de empleo muy específicos, sobre todo a todas esas familias que están en riesgo de exclusión o que lo hayan necesitado. ¿Cómo se hace? Pues con muchísimo trabajo y sobre todo con mucha ilusión, inquietud y convicción. Muy bien. Y
Esto es porque esto es una pregunta que porque me la han preguntado a mí y por eso te la hago a ti, que por qué pagamos más basura que en otros pueblos de la ciudad. Yo no he hecho ningún estudio ni nada, pero que algo que sí que me ha llegado a mí, que nos dicen. Bueno. Sí, no solamente eso, sino que la pregunta es extraordinaria. Pues mira, en el 2015 éramos el pueblo que más tasa de residuos sólidos, de basura, pagaban en la provincia. Hoy somos los novenos. ¿Por qué es caro? Paga lo mismo en toda la comarca, pues se gestiona por la mancomunidad. Pues por lo que decía antes, tenemos un marco jurídico que no nos permite tener una planta de tratamiento y eliminación de residuos. Todos los residuos de la comarca, la bolsita de basura de la Nava de la Concepción, tiene que ir a una planta de tratamiento y eliminación de residuos en Guillena. Cada kilo de residuos sólidos que se hace de la comarca tiene un gasto de transporte inmenso. Eso es lo que llamamos los alcaldes de la comarca una discriminación por razón del territorio. Si el parque natural no permite una planta de tratamiento y eliminación de residuos en el entorno del parque natural, que nos compense. Porque tenemos imposibilidad de tener los antiguos vertederos, que todo el mundo se acordará, controlados, o una planta de eliminación de residuos, porque somos un parque natural. Bien, pues si nos han nombrado parque natural, ese viaje, ese coste, mayor coste, lo tiene que pagar la Junta de Andalucía o quien le pertenezca, y no los ciudadanos del pueblo. Después